Bueno, pues hola a todos, buenas tardes a todos los aquí presentes. El día de hoy tengo el honor de presentar la clausura de las conferencias de la doctora Paola Otero, que pues bueno, antes que nada me gustaría que todos le diéramos un aplauso a la maestra porque pues fue la que tuvo la iniciativa de comenzar con nosotros. Bueno, pues continuando, tenemos aquí presente al profesor Antonio Figueroa Gutiérrez. Un aplauso también, por favor. Actualmente el profesor Antonio es profesor de carrera asociado C de tiempo completo, adscrito al plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria. Cuenta con estudios de licenciatura en Sociología, maestría en Docencia para la Educación Media Superior en campos de Ciencias Sociales. También cuenta con una maestría en Seguridad Alimentaria. Actualmente completa su docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en asignaturas diversas como comprensión de textos y expresión oral, argumentación y expresión escrita, construcción histórica de México en el mundo 2 e historia y procesos de comunicación en México 2. Cuenta con experiencia como asesor en cursos para el servicio profesional de carrera de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, dentro de la EMP ha impartido cursos de apoyo pedagógico sobre el área de metodología de la investigación. Un fuerte aplauso, por favor. Okay. Bueno, le cedemos la palabra al profesor. Adelante. Muy buenas tardes a... ¿Está prendido? Muy buenas tardes a todas y a todos. Una disculpa por estas cuestiones del tiempo. Bueno, vamos a comenzar un poco con la discusión que tienen ustedes, que es sobre los derechos humanos, que es toda la temática que nos tiene la temática que nos tiene aquí. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la plática que yo les voy a dar? Bueno, la finalidad que tiene es hacer un enlace, una relación entre los pueblos indígenas con los derechos humanos a través de un elemento que es muy importante, que es el tema de la violencia. Y bueno, finalmente vamos a comenzar a ver esta temática. Lo primero con lo que quisiera comenzar yo, que es una serie de preguntas, son 3 preguntas. La primera de ellas es la más sencilla. ¿Qué son los derechos humanos? Una respuesta que alguien me pudiera decir. ¿Qué son los derechos humanos para ustedes? Son las garantías que se nos dan, los derechos que se nos dan por el simple hecho de ser humanos en general. Perfecto, somos seres humanos y tenemos derechos. Perfecto. Ahora, yo les preguntaría, ¿alguna o alguno de ustedes saben si tienen algún familiar o alguna familiar que sea de algún grupo indígena? ¿Alguno sabe de verdad si alguien tiene algún familiar o alguna familiar? Muy bien, por ahí levantan la mano, por aquí. Es interesante, vamos a ver, ahondar ahorita en este elemento, porque lo estoy comentando. ¿Alguien de sus familiares también, la siguiente, tiene alguna raíz afromexicana que descienda de esta raíz? Muy bien, miren, ahí hay algunas compañeras. Vamos a ver que es muy importante, son muy importantes estas preguntas, y claro, porque la tercera raíz, compañeras y compañeros, está en nosotros como mexicanos. Y usualmente no llegaron muchos esclavos de África, sin embargo, hay espacios muy particulares en nuestro país que tienen la raíz afromexicana, y todos nosotros tenemos la tercera raíz, a la par, por supuesto, de que también tenemos en nuestros genes sangre indígena. Vamos a la siguiente parte, por favor, que es importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en México? Seguramente aquí tengo algo alusivo que habla de esta gran problemática que nosotras y nosotros vamos a estar viendo continuamente. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, compañeras y compañeros? Bueno, fíjense que en materia, para introducirnos, vamos sobre el contexto de que todas y todos, nosotras y nosotros, tenemos un origen
del cual proviene pues de la tercera raíz y también de la cuestión indígena. Pero ahora quisiera señalar yo un poco esta cuestión en cuanto a la crisis que hay en México de derechos humanos. Hay un problema generalizado muy grande en nuestro país y que, por supuesto, México es un país típico de América Latina, lo que significa que tiene los problemas típicos de la región latinoamericana. ¿Esto de qué nos habla, compañeros? Bueno, vamos a tener nosotros altos niveles de violencia, homicidios, desapariciones. Vamos a tener graves daños en la protección de los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y comunidad LGTB. Por otro lado, vamos a tener, por supuesto, políticas públicas selectivas, es decir, no van a funcionar de igual forma para una persona en la ciudad que en una comunidad fuera de ella. Entonces, ese es un elemento muy importante. Los pueblos indígenas sufren discriminación y han perdido su derecho a la tierra, y eso es muy importante, porque también hay proyectos que se han generado por parte de los gobiernos que han sido, ¿qué cosa? Regresivos, que les han quitado sus derechos, y ese es un elemento muy importante. Pero fíjense, tenemos otros problemas, tenemos problemas de seguridad, una crisis de estatalidad que se ha estado dando. Por otro lado, las violaciones generalizadas a los derechos humanos y los abusos hacia las mujeres por internet, y eso creo que ustedes ya más o menos están contextualizados de todos estos problemas. Entonces, todo esto nos está hablando de que tenemos un problema severo, que es una crisis de derechos humanos. Lo primero que tenemos de las grandes problemáticas que se han generado en nuestro país es que tenemos detenciones arbitrarias, ¿no? ¿Qué significa esto, compañeras y compañeros? Que el gobierno, el Estado en representación, el gobierno en representación del Estado, lo que genera a veces es pruebas falsas, armas y drogas ilegales, por poner un ejemplo. Y entonces nosotros comenzamos a ver que, por supuesto, las víctimas principales de este tipo de detenciones arbitrarias a veces son las personas que están en situaciones de pobreza. Y ese es un elemento muy importante. Otro elemento que aquí me gustaría señalar también es el tema de la tortura. Y no voy a señalar más allá de todos estos temas que menciona Amnistía Internacional, ¿eh? Son temas que se mencionan en Amnistía Internacional 2019, pero que finalmente son importantes de ser señalados. Y ahí, por ejemplo, lo que yo podría decir en este momento es que el 36% de las personas en las cárceles que han sido censadas dicen haber sido víctimas. ¿De qué? De alguna cuestión que pueden ser 36% han sido estranguladas, el 59% han recibido puñetazos o patadas. Es decir, vamos a comenzar a ver que hay un problema generalizado. Otros elementos como las desapariciones forzadas. Entonces, todos estos son los abanicos de las deudas que tiene nuestro país en materia de derechos humanos. Y entonces comenzamos a hablar de que nosotros somos ciudadanos, sí, pero a veces tenemos una ciudadanía blanda. Una ciudadanía blanda significa que nosotros no solamente, ¿qué cosa? A veces pareciera ser que solamente votamos y no tenemos otros derechos que nos son inherentes. Y entonces por eso decimos que hay una crisis de derechos humanos. Ahora, fíjense que el gran problema en términos generales en México es un problema de discriminación y de desigualdad. Y eso es lo que aparece en estas notitas que están aquí enfrente, y que, para que sea más fácil, les voy a decir de qué se trata alguna de ellas. Y fíjense que lo que nos dice una nota de estas es que el 23.7% de los ciudadanos en nuestro país manifestó haber sido discriminado, lo que significa que hay un problema. ¿Y eso quién lo dice? La fuente es INEGI. Entonces vamos a comenzar a ver el problema que se va a ir acarreando. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a hablar en materia de los movimientos indígenas? Vamos a contextualizarnos entonces. Tenemos una crisis de derechos humanos en términos generales, tenemos un contexto en el cual todas y todos tenemos un origen que nos lleva a la tercera raíz y a la raíz indígena.
Por otro lado, vamos a ver ahora qué pasa con ellos. Bueno, los movimientos indígenas, las personas indígenas siempre han estado ahí y ellos han tenido una lucha constante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen dos demandas y dos elementos fundamentales. Uno es la tierra. Las personas indígenas tienen demandas materiales que son prácticamente la tierra, y por el otro lado elementos culturales de identidad, es decir, ellos se reconocen como personas que pertenecen a qué cosa, a una etnia y cultura que usualmente ha sido vista o como subordinada. ¿Subordinada por quién? Por las autoridades mestizas. Y eso es un problema histórico. ¿Cuál es el problema? Hemos querido asimilar a las personas que pertenecen a los pueblos, comunidades y colectivos. Por lo tanto, hay pérdida de lengua y de sus prácticas culturales. Eso nos va a llevar a lo siguiente. El problema en México, ¿cuál ha sido, compañeros? Bueno, lo que ha pasado es que muchísimas de las ideas auténticas que los pueblos han tenido han sido cooptadas. La primera vez, por ejemplo, en la Revolución, nosotros localizamos en la Constitución del 17 con sus demandas, por ejemplo, para la tierra, con pues algunos derechos que se ganaran en este sentido, que es la distribución de la tierra, ¿no? La tenencia de la tierra, cuando se crean las propiedades ejidales, las propiedades comunales, y que finalmente, pues en el año 92 todo eso se trunca, cuando con los sexenios de Salinas de Gortari, pues la propiedad ejidal cambia y ya se vuelve una propiedad privada. Y entonces nosotros aquí tenemos algunos de los que levantaron la mano en su momento y que comienzan a cuestionar pues esta situación. ¿Qué cosa? Pues la situación de antagonismo que comenzaron a vivir el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, que todavía siguen activos por ahí, pero que por cierto los del EZLN están bastante amenazados por ahora el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, ¿qué oportunidades comenzamos a ver nosotros? En la década de los 90 nosotros vamos a ver que resurgen las luchas de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos representados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Supongo yo que ustedes tienen un contexto más o menos del Ejército Zapatista, que se levanta y que por supuesto tiene las demandas de qué cosa, de tierra y autonomía, que han sido elementos fundamentales para los derechos de las personas, de pueblos, comunidades y colectivos. Y por supuesto comienzan a surgir nuevos espacios frente a los cuales las comunidades se pueden enfrentar. Por un lado, regresivos, que fueron los cambios en la legislación agraria del 92, y por el otro lado, positivos, como lo fue el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces vamos a comenzar a ver todos estos problemas. Tenemos por un lado cosas positivas, avances. Por otro lado tenemos retrocesos. ¿Qué pasó? Aquí tenemos, ¿quién me ayuda a leer esta frase que está aquí abajito? ¿Quién me ayuda de ustedes? ¿Quién dice yo? ¿Alguien? A ver, alguien, a ver. Como sobrevivientes, queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestros mártires. Somos testigos verdaderos de estos terribles hechos y seguiremos denunciando a los responsables de la masacre. Sociedad civil, las abejas de Acteal. Bueno, ese es un problema, uno de los problemas históricos de Acteal, por ejemplo. El gobierno asume un papel punitivo sobre las comunidades, y en este caso, como estaban afiliados o muy cercanos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿qué hizo el Estado? Irrumpió en la mezquita en donde estaban las personas de estos pueblos, comunidades y colectivos, entran y los masacran. Y entonces ahí hay una deuda que se expresa. Por otro lado, tenemos aquí otra frase. ¿Quién me ayuda a leer esta siguiente frase también? Es interesante también poder acercarnos a ella. A lo largo de estos años se ha dicho mucho del asunto, pero ¿qué hay de las vivencias de las familias después de aquella tragedia? ¿Qué hay y qué se dice de aquellas que sintieron en carne propia la ausencia del ser querido? Es por ello que me veo en la necesidad de que a continuación vean explícitas
Ok, muchísimas gracias, compañera. Esa es otro problema que se presentó en Agua Fría. Fue una masacre que se dio contra las comunidades y precisamente y por un problema histórico, que además fue un problema con cierta cantidad de terrenos que había y entonces comienza una disputa interna y la gran pregunta es ¿y dónde estaba el Estado? Entonces, la siguiente, aquí tenemos a un dirigente de de unos pueblos del norte de nuestro país. ¿Quién me ayuda a leer esa frase? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más obvia y abrumadora de la incapacidad de las autoridades mexicanas para cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tiempo de tipo de violencia, amenaza o represalia derivada de su labor en la defensa de los derechos humanos. Denunció Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para el continente americano, tras el primer aniversario del asesinato de Carrillo, ocurrido en octubre de 2018. Bueno, entonces venimos del pasado, ¿no? Venimos desde algunas históricas y llegamos a unas contemporáneas. Él fue un representante de los pueblos en defensa de los pueblos rarámuris. Y si ustedes se van dando cuenta, hay una violencia que ha persistido y hay deudas históricas. Si van siguiendo más o menos la idea de que hay deudas que no han sido solucionadas, hay problemas históricos que siguen presentes y entonces la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo? Claro, por supuesto, ellos han defendido bastante. Aquí hay otro caso y este me gusta bastante, que también es el pueblo Wixárika y por supuesto que ellos han estado luchando contra, bueno, por un lado, para defender su territorio, sus espacios sagrados, su comunión con la naturaleza. Y todos esos espacios que están ahí son su geografía sagrada para los pueblos. El problema, ¿saben cuál es? El problema nuevamente es que no solo es el Estado, sino son las transnacionales. Y es la minería que está ahí a cielo abierto y que por supuesto está amenazando nuevamente y constantemente a los pueblos en estos espacios. No voy a ahondar mucho por el tiempo, pero es interesante que ustedes estén observando todas estas problemáticas. Y entonces el problema es la violencia. Incluso víctimas, son grandes víctimas del problema, no solo de violencia del Estado, sino por otro lado son víctimas pues muy, pues digamos, directas del cambio climático. Y entonces, o sea, podemos ver muchísimos problemas. Y ahora, ¿qué han hecho las comunidades? Por supuesto que las comunidades no solo podemos decir que son víctimas, porque ya vimos que está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o por el otro lado está el Congreso, ese Congreso Nacional. Aquí tenemos cómo se han organizado las comunidades. Fíjense, compañeros, que este es una organización de la sociedad civil internacional y que nosotros la conocemos como la Vía Campesina. Y, por supuesto, la Vía Campesina es aquella sociedad civil que defiende algo muy básico que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos más básico, compañeros, para reproducir nuestra subsistencia? Agua. Ok, puede ser el agua ahí. ¿Qué más necesitamos? Comida, alimentos, perfecto. La Vía Campesina se dedica justamente a tratar de defender la lucha por algo que es la soberanía alimentaria. Y fíjense, vamos a ver una cosa, los pueblos indígenas no van a estar solos o no van a estar en solitario. Los pueblos indígenas siempre van de la mano del campesinado, porque o eres campesino o tus luchas están muy cerca de los espacios del campesinado. Aquí también tenemos el movimiento Sin Tierra en Brasil, que es otra forma de pedir y exigir justicia. Hay más o menos 350,000 personas en esta organización que tiene una forma ideológica marxista, pero que ha luchado perfectamente por la tierra, por una repartición justa
de la tierra en Brasil. Y entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, en términos generales hay una deuda de verdad histórica que se tiene en derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en México hay más de 13 millones, ¿no?, de personas indígenas. ¿Pero qué se está haciendo? El problema es que se siguen reproduciendo violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, tenemos que ver que aquí, ¿qué cosa? Más del 90% de la población indígena se encuentra ¿en qué? En pobreza extrema. Y eso, por supuesto, es algo bastante grave. También el problema que ha estado presente es el analfabetismo entre las comunidades y colectivos. En términos generales, hay muchas deudas pendientes del Estado mexicano y, por supuesto, unos derechos inalienables de todas las personas son los derechos humanos. Derechos que, por supuesto, deben de ser protegidos y que, por supuesto, a veces a las personas de los pueblos, comunidades y colectivos no llega todo esto. ¿Y por qué no llega? Sencillamente porque a veces estas políticas y estos derechos a veces son selectivos en nuestro país. Y entonces ese es un gran problema. ¿Qué falta? Faltan políticas públicas que de verdad se apliquen, y por el otro lado falta voluntad política. Ese es un elemento fundamental. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la explicación, profesor. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría recordarles que pueden escanear el código QR para que realicen el formulario de esta sesión conforme a lo que aprendieron, y también el código QR con la cual podrán descargar la aplicación y que les sea más fácil pues realizar todo esto. Bueno, le trajeron esta pregunta para usted que dice: ¿considera que es importante que en la escuela se enseñen lenguas indígenas? Bueno, esa es una cuestión que puede llegar a ser, pero tiene que ser por elección, ¿no? Finalmente, el aprender una lengua como el náhuatl, que si ustedes van a la ENALT y van a estudiar ahí como lengua extranjera, por supuesto que se las van a enseñar y es una experiencia muy bonita, pero sí debe de ser también una elección. Si son estudiantes de antropología, no sé si alguien va a estudiar antropología, pues por supuesto que ahí van a llevar una lengua adicional que puede ser originaria o inglés. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Antonio, por responder la pregunta y más que nada por su asistencia en esta sesión. Se lo agradecemos muchísimo. Nosotros le queremos entregar esta constancia, que es para usted, y este presente también. Todavía no se vayan, hay unas cuantas preguntas que todavía le quieren hacer. La primera dice: ¿qué lenguas indígenas están en peligro de desaparecer? Bueno, ese dato no lo tengo, pero el problema es que hay algunas que particularmente están en peligro de desaparecer porque a veces no tienen una forma escrita, ¿no? Si no se transforman o se transmiten oralmente, entonces esas sí están en riesgo. Gracias. Y también está: ¿cuáles son algunas recomendaciones para mantener vivas nuestras raíces? Bueno, lo principal es asumir y el problema histórico en México nos llama la atención siempre el indio muerto, ¿no? El indio muerto está ahí y está en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. El problema es, pues, recuperar, pero las comunidades y a los colectivos que están ahí presentes. Y finalmente, la recomendación principal es no olvidarnos de que pues México somos varios Méxicos y que no solamente es el turismo a veces que tenemos que ir a hacer algunos espacios, sino que verdaderamente apreciemos y valoremos ¿qué cosa?
toda la riqueza que hay en ellos. Y pueden ir ustedes a comunidades, por ejemplo en Cherán, y tienen unas tradiciones hermosas en Michoacán, y así pueden ir en diversos espacios, pero apreciando y valorando lo que significa pues para las comunidades. Yo creo que mucho es eso, es el acercarnos, ¿no?, a los pueblos y a las comunidades y ver la riqueza cultural que hay, más allá ¿cómo se llama?, de observarlos como algo lejano. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por toda esta información. Ya nada más para clausurar, vamos a darle la maestra a la doctora Paola Otero. Adelante, por favor. Antonio, muchas gracias por venir.